Hay personas que entran a tu vida con una sonrisa y un abrazo, y desde el primer segundo, algo en tu interior te dice, cuidado. Yo ignoré esa voz. Durante 5 años, mi suegra convirtió mi matrimonio en un campo de batalla. Me humilló frente a su familia, manipuló a mi esposo. Intentó destruir mi autoestima pieza por pieza, con la precisión de alguien que lleva toda la vida practicando. Y yo aguanté. Lloré en silencio, me tragué las palabras, puse la otra mejilla tantas veces que ya no me quedaban mejillas. Hasta que un día todo cambió. No fue un arrebato, no fue un grito ni un portazo. Fue algo mucho más frío, mucho más calculado, mucho más definitivo. Mi nombre es Valeria, tengo 36 años, vivo en Guadalajara y esto es lo que le hice a la mujer que intentó destruirme. Conocí a Rodrigo en el trabajo. Él era de esas personas que hacen que el mundo parezca más simple. Tranquilo, gracioso, detallista. Nos pusimos de novios a los 3 meses y a los 2 años ya hablábamos de casarnos. El primer día que conocí a su mamá, la señora Carmen, llegué con flores y con los nervios por el techo. Ella me abrió la puerta, me miró de arriba abajo, lento, muy lento, y dijo, «Ah, qué bueno que viniste. Rodrigo me habló de ti». Sin sonrisa, sin abrazo, sin nada. Rodrigo me dijo después que ella era así, de carácter fuerte, que había que darle tiempo, que en el fondo era buena persona. 5 años esperé ese fondo. Nunca apareció. Les voy a contar algunas cosas, y mientras las escuchan, quiero que piensen si alguna vez vivieron algo parecido, porque si llegaron a este vídeo, apuesto a que sí. El primer año fue el de los comentarios indirectos, los que suenan como observaciones, pero en realidad son puñales envueltos en papel de regalo. «¡Qué rico cocinaste, Valeria!», aunque Rodrigo siempre ha preferido la comida casera de verdad. «Ese vestido está bonito, para salir con amigas». No te preocupes, con el tiempo vas a aprender cómo funciona esta familia. Yo sonreía, tragaba, y por las noches le decía a Rodrigo que su mamá me había dicho algo raro, y Rodrigo me respondía, «No le hagas caso, así es ella, no lo dice con mala intención». El segundo año se metió en nuestra vida de pareja. Empezó a llamar a Rodrigo todos los días, a veces 2 o 3 veces, siempre con alguna urgencia, que se sentía mal, que tenía una gotera, que necesitaba que la llevara al médico. Rodrigo cancelaba planes conmigo sin pensarlo 2 veces. Una vez canceló nuestra cena de aniversario porque su mamá no se sentía bien. Fui sola al restaurante. Esperé 40 minutos. Luego pedí la cuenta y me fui a casa. Esa noche lloré de una forma que no sabía que era posible. El tercer año empezó a hablar con la familia de Rodrigo. Sus tías, sus primas, su abuela. No sé exactamente qué les decía, pero de pronto en las reuniones familiares había un silencio extraño cuando yo llegaba. Miradas, murmullos. Una vez escuché a una tía decirle a otra, «Es que la muchacha no encaja, ¿verdad?». ¿Saben qué se siente cuando entras a un cuarto y sientes que todos tienen una versión de ti que tú no reconoces? Es una de las cosas más solitarias del mundo. Le conté a Rodrigo. Me dijo que yo estaba exagerando, que su familia era buena gente, que quizás yo era demasiado sensible. Y ahí empieza otro problema, cuando la persona que se supone que debe defenderte empieza a usar las mismas palabras que tu agresor. El cuarto año fue el peor hasta ese momento. Carmen empezó a aparecer en nuestra casa sin avisar. Teníamos llaves de repuesto que le habíamos dado para emergencias. Ella las usaba para entrar cuando no estábamos, solo a dejar comida, según decía. Una vez llegué del trabajo y encontré que había reorganizado mi cocina. Otro día encontré que había entrado a nuestro cuarto a acomodar ropa. Tuve una conversación muy seria con Rodrigo. Le pedí que le pidiera las llaves de vuelta. Me miró como si le hubiera pedido que le arrancara un brazo. «Es mi mamá, Valeria». «Lo sé, y esta es nuestra casa». No me devolvió las llaves. El quinto año fue cuando Carmen decidió que lo de las indirectas ya no era suficiente. Pasó a los ataques directos.
En una cena de Navidad, delante de toda la familia, dijo, con esa voz suavecita que usaba cuando quería hacer daño sin parecer que hacía daño. «Ay, Rodrigo, qué pena que todavía no tienen hijos. Ya llevan años juntos. A veces uno se pregunta si hay algún problema. ¿Verdad, Valeria?» Silencio total en la mesa. Yo tenía el tenedor en la mano, los nudillos blancos. Rodrigo miró su plato. Nadie dijo nada. Y yo sonreí, porque en ese entonces todavía creía que la dignidad se demostraba aguantando. Qué equivocada estaba. Lo que les voy a contar ahora es lo que rompió todo. Éramos 5 años de matrimonio. Rodrigo y yo habíamos empezado a tener problemas serios. La relación estaba desgastada. Discutíamos seguido. Había distancia entre nosotros que ninguno de los dos sabía muy bien cómo cerrar. Decidimos ir a terapia de pareja. Fue la mejor decisión que tomamos en mucho tiempo. Empezamos a hablar de verdad. Empezamos a entender cosas. La terapeuta, una mujer muy directa que se llamaba Sofía, fue poniendo nombre a dinámicas que yo había vivido durante años sin saber cómo llamarlas. «Lo que describes tiene un nombre», me dijo un día. «Se llama triangulación. Y lo que hace tu suegra con tu esposo, también». Empecé a entender. Empecé a ver el patrón. Y Rodrigo también empezó a verlo. Eso fue lo que Carmen no esperaba. Un martes por la tarde, Rodrigo y yo llegamos a casa después de una sesión de terapia. Estábamos en un momento delicado, pero honesto. Uno de esos momentos en que las parejas realmente se están mirando a los ojos. Carmen tenía llave. Entró. Sin llamar, sin avisar. Nos encontró sentados en la sala hablando, y sin que nadie le preguntara nada, se sentó, sacó su teléfono y le mostró a Rodrigo una conversación de WhatsApp. «Mira lo que me mandaron», dijo, con una calma que me puso los pelos de punta. Era una conversación de mí, con una amiga. Una conversación privada donde yo le contaba mis problemas, mis frustraciones, mis dudas sobre el matrimonio, incluyendo cosas que decía de Carmen, cosas duras, cosas que cualquier persona que está sufriendo le dice a su mejor amiga en confianza. Alguien se la había mandado a Carmen. Hasta hoy no sé quién fue. No importa. Lo que importa es lo que pasó después. Rodrigo leyó esa conversación con su mamá sentada al lado, asintiendo lentamente, con esa media sonrisa de quien lleva años esperando este momento. Esperé a que Rodrigo terminara de leer. Lo miré. Y en ese momento vi algo en sus ojos que reconocí inmediatamente. No era enojo, era vergüenza. Vergüenza de su madre, vergüenza de lo que estaba pasando. Carmen dijo, «Ya ves, mijo, ya ves quién es realmente esta mujer». Y Rodrigo la miró. Y dijo algo que Carmen no esperaba en absoluto. Dijo, «Mamá, necesito que te vayas». Carmen se quedó sin palabras. Se levantó. Salió. Y antes de cerrar la puerta dijo, «Ya vas a ver, Rodrigo. Ya vas a ver lo que te espera con ella». La puerta se cerró. Y en ese silencio algo cristalizó en mí. No era alivio, no era tristeza, era claridad. Había aguantado 5 años esperando que Rodrigo reaccionara. Ese día lo hizo. Pero el daño ya estaba hecho. Y Carmen seguía teniendo poder. Seguía teniendo las llaves de nuestra casa. Seguía teniendo el oído de la familia. Seguía teniendo recursos para hacer daño. Sonreí en ese momento. Y Rodrigo me preguntó por qué sonreía. Le dije, «Porque ya sé qué voy a hacer». Quiero ser muy honesta con ustedes. Lo que hice no fue impulsivo. Fue calculado. Paso a paso. Con paciencia. Porque las venganzas que duelen de verdad no se hacen en caliente. Se planean en frío. Paso 1. La información. Durante 5 años, Carmen había hablado mucho. Con la familia, con las vecinas, con la gente de su iglesia. Siempre dando su versión de todo. Siempre construyendo una narrativa donde ella era la madre sufrida y yo era el problema. Lo que Carmen no sabía es que yo también había hablado, pero no con chismes. Había guardado cosas, mensajes de texto donde ella me decía cosas hirientes directamente, notas de voz. Una vez, en una cena, grabé con mi teléfono una conversación donde me dijo cosas que dejaban muy claro quién era ella. No lo guardé para esto.
Lo guardé porque algo en mí supo, desde el principio, que algún día lo necesitaría. Carmen tenía un pequeño negocio de eventos sociales. Organizaba quinceañeras, bodas pequeñas, reuniones de empresa. No era grande, pero era su orgullo, su independencia, la forma en que se presentaba ante el mundo como una mujer exitosa. Durante años había usado ese negocio para presumir, para darse estatus frente a la familia, frente a sus clientas, frente a todo el mundo. Empecé a investigar. Nada ilegal, todo público. Registros del SAT, reseñas en línea, contratos que ella había mencionado en conversaciones familiares. Y encontré irregularidades. Varias. No voy a entrar en detalles técnicos, pero encontré que al menos 3 clientas habían tenido problemas con ella. Una había pagado un anticipo importante por un evento que Carmen nunca terminó de organizar. Otra tenía mensajes donde Carmen prometía cosas que luego no cumplía. Contacté a esas mujeres. Me presenté. Les conté mi situación. Y descubrí que 2 de ellas todavía estaban molestas y dispuestas a hablar. Un día que Carmen vino a visitarnos, ya con la relación muy tensa pero todavía presente, le pedí que me devolviera las llaves. Esta vez no se lo pedí a Rodrigo, se lo pedí a ella, directamente, en la puerta, con Rodrigo al lado. Carmen me miró y dijo: «Se las doy a Rodrigo cuando quiera». Le respondí: «Claro, pero si volvemos a encontrar que alguien entró a nuestra casa sin permiso, vamos a presentar una denuncia por allanamiento». Rodrigo no dijo nada, pero tampoco me contradijo. Carmen puso las llaves en mi mano, sin decir una palabra más. Esto fue lo más delicado y lo más efectivo. Durante años, Carmen había construido su versión. Había contaminado a la familia con sus narrativas. Yo nunca había dicho nada porque creía que la discreción era una virtud. Dejé de creerlo. Pedí reunirme con las tías de Rodrigo que más peso tenían en la familia. Las invité a tomar café, una por una. No fui con gritos ni con acusaciones. Fui con calma, con evidencia y con preguntas. ¿Sabías que Carmen entró a nuestra casa sin permiso mientras no estábamos? ¿Sabías que filtró una conversación privada mía para mostrársela a Rodrigo? ¿Sabías que hay 3 clientas que tienen problemas sin resolver con su negocio? No tuve que decir nada más. Las preguntas se respondían solas. Todo se juntó en un periodo de 3 semanas. La primera clienta afectada publicó una reseña detallada en Google y en Facebook sobre su experiencia con el negocio de Carmen. Era su reseña, su experiencia, su derecho, pero era devastadora. La segunda clienta decidió demandarla por el anticipo que nunca le fue devuelto. Pequeña causa civil. No era una fortuna, pero era pública. Y en un negocio donde la reputación lo es todo, una demanda civil aparece en las conversaciones. En la siguiente reunión familiar, las tías ya sabían. No porque yo se los dijera en ese momento, sino porque las semanas anteriores yo había plantado las preguntas y ellas habían comenzado a buscar sus propias respuestas. Carmen llegó a esa reunión esperando el ambiente de siempre. Lo que encontró fue silencio. Preguntas incómodas. Una tía que le dijo directamente: «Carmen, ¿qué pasó con el evento de la señora Miriam?». Carmen intentó controlarlo. Intentó cambiar el tema. Intentó usar sus tácticas habituales. Pero esta vez nadie le siguió la corriente. Y entonces llegó el momento que más me costó. Y que más me liberó. Le pedí a Rodrigo que habláramos con Carmen los 3 juntos. En la casa de ella. En su territorio, para que no sintiera que la estábamos arrinconando. Fuimos un domingo por la tarde. Me senté frente a ella. Le puse sobre la mesa, físicamente, algunos de los mensajes que me había mandado durante años. Los audios, las notas que había guardado. Le dije, con una voz que me sorprendió a mí misma de lo tranquila que estaba: «Carmen, durante 5 años me hiciste daño de maneras que creo que ni tú misma dimensionabas. Hoy no vengo a pelearme contigo. Vengo a decirte que eso se acabó. No porque yo te lo esté pidiendo, sino porque Rodrigo y yo tomamos una decisión juntos». Rodrigo habló. Dijo lo que llevaba tiempo necesitando decir: que los límites con su madre eran innegociables de ahora en adelante. Que si quería tener relación con nosotros, iba a ser bajo condiciones muy claras. Que si no,
La relación simplemente no iba a existir. Carmen lloró. Dijo que éramos injustos, que ella solo quería el bien de su hijo, que yo la había manipulado. Yo no dije nada más, porque ya no necesitaba ganar el argumento. Ya había ganado algo mucho más importante. Hoy, 1 año y medio después, les puedo decir esto. El negocio de Carmen perdió 3 clientas importantes por las reseñas y el rumor de la demanda. Tuvo que reducirlo a algo mucho más pequeño. Su estatus social, ese del que tanto presumía, se fracturó. La familia de Rodrigo tiene una imagen muy distinta de ella. No porque yo la destruyera con chismes, sino porque ella misma, con su historia y sus acciones, no pudo sostener la mentira cuando alguien empezó a hacer preguntas. Rodrigo y yo seguimos en terapia. Seguimos trabajando. No les voy a mentir y decirles que todo es perfecto. Pero por primera vez en 5 años es honesto. Y la relación es nuestra. Solo nuestra. Carmen y Rodrigo hablan. Poco. Con distancia. Ella sabe que las reglas cambiaron y que no puede volver a lo de antes. Y yo dejé de aguantar. Y resulta que eso, simplemente eso, fue la mayor venganza de todas. Porque el poder de alguien que te hace daño solo existe mientras tú lo permites. El día que dejé de pedir permiso para existir en mi propio matrimonio, Carmen perdió lo único que tenía sobre mí.